Esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, dedicada como todos los martes al tema de la salud, pues se dio a conocer que el país ya encadena varias semanas a la baja en la transmisión del COVID. Vamos a escuchar al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Cumplimos 7 semanas en México y también en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones y la ocupación de camas generales y de aquellas con ventilador para los casos graves están disminuyendo en lo general. Sin embargo, nuevamente hacemos un llamado a la población, a su disciplina, a su solidaridad, de no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que no haya una tercera ola de contagios. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta declaración y en general cómo están las cosas relacionadas con la epidemia, hacer un corte de caja con la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, a quien me da un gran gusto volver a escuchar. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo va ese libro en ventas? Oh, qué barbaridad. Pues muy bien, aparentemente, va muy bien en ventas, afortunadamente, sí. Qué bueno, pues qué bueno, felicidades por eso y también felicidades por su recuperación en un tema de salud. Nos dio muchísimo gusto escuchar esa noticia. Bueno, pues déjame preguntarle por esto, ¿cómo debemos entender esto de 7 semanas a la baja en el número de contagios? Bueno, lo debemos de entender en contexto, ¿sí? Esto que estamos viendo ahorita ya se vio antes. Creo que es muy importante aprender de los errores que se han cometido antes. Hemos tenido durante este año de pandemia, este primer año de pandemia, hemos tenido muchos aprendizajes muy importantes, entre otros esta situación de que de repente parecen haber altibajos, pero cantar victoria siempre ha resultado ser algo terrible a posteriori. No parece que estemos aprendiendo de esto. México hoy está sumando ya 194.944 defunciones en cifras oficiales, pero si esto lo contextualizamos junto con el exceso de mortalidad, estamos rebasando ya el 500,000 de muertes. Esto es una catástrofe nacional así de proporciones nunca antes vistas, ¿no? Entonces, a ver, hay que aprender de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es, ahorita yo entiendo que muchas personas que hacen estadísticas y matemáticas sobre la pandemia empiezan a cantar victoria en ¿cómo podríamos decir? Sin las interpretaciones adecuadas, ¿no? Dicen, pues vamos bajando. Sí, claro. Es decir, Brasil también iba bajando. Brasil hoy está virtualmente colapsado. Es decir, Brasil está en su tercera escalada. Igual que México, Brasil sigue en su primera ola. Hay que hacer una diferenciación. Ellos nunca bajaron, pues nunca controlaron el problema para decir que son olas nuevas como lo hicieron los países europeos, ¿no? Pero bueno, es su tercera escalada, está a la alza, tanto en casos como en defunciones. Brasil antes de este punto, su punto máximo había sido 70,000 casos diarios. Hoy sí. Brasil está registrando arriba de 80,000 diarios, con más de 2,000 defunciones diarias. Esto no es el caso solo de Brasil. Hay varios países en donde está ocurriendo lo mismo. India había controlado el problema, hoy está al alza. Francia, Italia, preocupantemente, algunos países europeos como Francia, Italia. Pero para que lo que nos atañe aquí más cercanamente, ¿sí?, es que en Sudamérica hay una tendencia general de los países sudamericanos al alza. Si la gente recuerda, nosotros vamos solo semanas por detrás de Sudamérica en términos de la cronología de la pandemia. O sea, sí los hemos seguido, digamos, en términos de que vamos semanas detrás, lo que sucede en Sudamérica eventualmente nos sucede a nosotros. Sí, hasta particularmente ahora. Lo que sucede en Brasil. Es decir, que la tendencia de Brasil siempre ha sido muy similar a la de México, o como lo quieran ver, viceversa,
pero vamos unas semanas detrás de Brasil. Ahorita el colapso que está sufriendo Brasil es porque las variantes del virus ahora se están convirtiendo en predominantes en su población. Entonces, una vez que esto ocurre, yo sé que la gente empieza a especular nuevamente. Es muy preocupante para mí cuando la gente que hace matemáticas serias empieza nuevamente a especular con la posibilidad de que estemos llegando a una suerte de inmunidad de rebaño vía la infección natural, cuando la ciencia se ha demostrado ya muy tajantemente que la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin la vacunación. Es decir, vía la infección natural esto no existe. Está el caso de Palau en Brasil. Hay otros casos de poblaciones en las que se sabe que una proporción más grande del 70% ha sido infectada y sin embargo vuelven a colapsar dado la incorporación de las nuevas variantes o de variantes diferentes del virus, ¿no? Déjeme dejarla con esa idea. Tengo que hacer una pausa obligada, doctora. ¿Sería tan amable de esperarnos para continuar la conversación? Con todo gusto. Gracias, claro. gracias. Volvemos enseguida con la doctora Lorian Jiménez Faibi. Son las 8:38, no le cambie, como para qué. Le agradezco mucho a la doctora Lorian Jiménez Faibi que nos haya esperado en la línea para continuar esta entrevista. Doctora, ayer en una amable respuesta suya a un tuit mío, usted hacía notar algo que me llamó mucho la atención. Junto con el descenso en el número de contagios en México, pues también se da un descenso en el número de pruebas. ¿Hay relación entre una cosa y otra? Sí, a ver, aquí están ocurriendo varios fenómenos. Sí, hay una relación concreta entre ambas. México siempre ha hecho muy pocas pruebas, y esto lo sabemos desde el inicio de la pandemia. No solo ha hecho pocas pruebas, sino que ha sesgado el tipo de pruebas que hace, porque siempre ha sesgado hacia poblaciones de pacientes que ya tienen sintomatología y a medida que ha transcurrido el tiempo cada vez sintomatología más grave, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido un problema importante de los datos que México reporta. Ahora, lo que ha pasado últimamente sí es sumamente preocupante porque las pruebas que México está realizando cada vez son menores, tanto en número absoluto como en proporción a la población. Es decir, estamos haciendo hoy un número similar de pruebas diagnósticas a más o menos mediados del mes de noviembre. Pero si se observan las gráficas de número de casos reportados y número de pruebas, estas son completamente paralelas. Quiere decir que nunca hemos llegado a un punto en el que pueda haber una independencia entre el número es decir, se llega a un punto en donde la cobertura de la población es suficiente y aumentar el número de pruebas ya no se refleja de forma directa sobre un aumento en número de casos, ¿no? En nuestro caso eso no ha sucedido y hoy sí es increíblemente preocupante esta baja, pero esto va de la mano con algo que es muy importante. Por ahí se hace el señalamiento de, bueno, si esto que estoy diciendo es cierto, entonces, ¿por qué también disminuye la positividad? La positividad en México hay que señalar que es muy alta. Somos el segundo país a nivel mundial con la positividad más alta, ¿no? Atrás de Paraguay, ¿verdad? Nada más por detrás de Paraguay, exactamente, sí. ¿No? Seguimos estamos hasta arriba siempre en la lista de positividad. Pero es verdad que la positividad tiene una tendencia hacia la baja. Nada más que, ojo, aquí no se mete un denominador adicional, que es esto de lo que no se habla. México es uno de los únicos países en donde las pruebas de antígeno comienzan a sustituir como diagnóstico oficial a las pruebas de PCR, que son el estándar de oro. En un análisis que ya he estado trabajando en él durante algunas semanas, aquí la situación es esto: la epidemia activa en nuestro país, si consideramos, vamos a decir, a la Ciudad de México y al estado de Morelos, escojo estos dos estados, ahorita explico por qué, entre la Ciudad de México y el estado de Morelos, estos representan el 42% de la epidemia activa en nuestro país. Es decir, cerca de la mitad de la epidemia activa está representada por la Ciudad de México y el estado de Morelos. Nada más que, ojo, hoy la Ciudad de México, el 82% de todos los diagnósticos que la Ciudad de México reporta están basadas exclusivamente en las pruebas de antígeno. Y este número continúa aumentando. Esto en el estado de Morelos es aún peor, en donde el 92% de todo lo que se reporta como caso
está basado exclusivamente en una prueba de antígeno. Sí. Ahora la gente se pregunta, ¿qué tienen de malo las pruebas de antígeno? Y la respuesta es, en términos generales, no tienen nada de malo, salvo que en México, la forma como estas pruebas se están aplicando, alrededor del 27% de las pruebas de antígeno que se aplican en estos mismos estados son falsos negativos. Sí, vi una vez que fui a hacerme una prueba de PCR, había la opción de la prueba de antígeno, decía, si la prueba de antígeno resulta positiva, usted es positivo a COVID. Si resulta negativa, tiene que hacerse la prueba de PCR. Entonces, digamos, la fiabilidad no es tan grande. No, y de hecho, hoy por hoy ya no están haciendo eso. En la Ciudad de México solo el 9% de las pruebas de antígenos se corroboran con PCR y en el estado de Morelos solo el 1.2% se corroboran. Y déjeme aprovechar para preguntarle esto, porque ahora que tenemos estos casos de los más de 70 estudiantes argentinos que aparentemente se contagiaron en Cancún, creo que el reclamo que llega desde Buenos Aires es que pues habían dado negativo en las pruebas en México. Sí. Pues sí, hay muchas cosas. Uno, pues se contagiaron en Cancún y dos, pues hay algún problema con las pruebas en México. Sí. La razón es esta. A ver, hoy la forma como estas pruebas de antígenos se están llevando a cabo en nuestro país, el 25%, a lo que voy es el punto concreto para que el auditorio lo entienda. Si los estados que representan casi la mitad de la carga activa de la pandemia, cada vez sustituyen a la prueba que sí da un diagnóstico más certero por una prueba que tiene un índice de falsos negativos tan alto como por arriba del 25%, esto inmediatamente comienza a bajar la positividad. ¿Por qué? Porque sí se hacen más pruebas, pero de esas pruebas, una proporción de esas pruebas da un resultado negativo cuando en realidad la persona está infectada. Es decir, que son resultados falsos negativos. Esto tiene que ver mucho, pero el bottom line, ahora sí que la conclusión aquí es esta. Independientemente, sabemos que en México nuestros datos nunca han sido muy fiables, ¿no? Es decir, y cada vez hay menos transparencia. Ahora ya no hay investigación independiente sobre exceso de mortalidad, no hay bases de datos de vacunación, cada vez se vuelve más turbia la información que se presenta sobre la pandemia. Ahora, si aplicamos pocas pruebas y las que aplicamos pues no son totalmente fiables, como ya describió usted, pues de secuenciación del genoma ya ni hablemos, ¿no? De saber la presencia en México de nuevas variantes como las que han llevado a un repunte en Brasil, Italia, Ucrania y otros países, pues no tenemos ni idea. No tenemos ni idea y esto es realmente muy, muy preocupante porque vamos volando a ciegas, pero antes era un solo factor, volar a ciegas por la falta de pruebas. Ahora seguimos volando a ciegas por la falta de pruebas, porque seguimos en el mismo problema. Ahora tampoco tenemos datos independientes de exceso de mortalidad, volamos a ciegas en términos de las vacunas, no hay bases de datos. Y ahora el factor adicional, que es lo que está mediando esta segunda parte de la pandemia a nivel mundial, que son las variantes del virus, en México no se tiene ninguna información realmente amplia sobre cuál es la proporción de estas variantes, en dónde se están propagando, en dónde comienzan a ser predominantes. No tenemos esta información. Así que, pues sí, como que estamos tratando de rascar, a entender el proceso que está ocurriendo, y la verdad es que por los datos tan malos que genera la Secretaría de Salud, pues yo creo que sí conviene recurrir a lo que vemos en otros países, porque lo que ha pasado allá siempre ha terminado pasando también acá. Lo que está pasando en Brasil es lo que se puede esperar que va a venir aquí en las próximas 3 o 4 semanas. Y viene la Semana Santa, doctora. Pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este día, doctora, muy amable. No, al contrario, Pascal, un placer. Gracias. Muy buen día. Gracias a la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard.